Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Con todo lo que tenemos encima, con la capital cerrada a cal y canto, con más de la mitad de la provincia en las mismas condiciones, y no faltan los de siempre, los que no están de acuerdo con nada que huela a control, y ahí los tenemos, haciendo lo que les viene en gana en pleno día y sin control de ningún tipo. Porque una de las quejas más compartidas por ustedes, y que fue el motivo principal de la Fuente Sorda de ayer, es que nadie les reprime sus excesos, especialmente en las terrazas de los bares del centro, en donde suelen aparecer quienes no tienen dudas en calificar a quienes los observan escandalizados, de cobardes, de estar influidos por medidas coercitivas que no van a detener la pandemia, que como mucho lo que van a conseguir es entristecerlos. Por eso te invitan a que te unas a ellos, que vociferan sin control, que no usan mascarillas y menos cuidan la distancia de seguridad, es decir, todo un ejemplo de lo que no se debe hacer y que a ellos les importa un pito. Extraña, eso sí, como decíamos antes, que no les llamen la atención y que tengan que ser los ciudadanos los que se enfrenten a ellos, recriminándoles el mal ejemplo que dan a los demás. Y nos preocupa aún más si sabemos que este tipo de situaciones se dan casi a diario y especialmente a los fines de semana, que es cuando los transgresores aumentan exageradamente. Y es que, oigan, si están prohibidas este tipo de manifestaciones, ¿por qué no se controlan? ¿Por qué no se establece una vigilancia permanente que por sí misma y sin necesidad de intervención les haga desistir de sus intenciones? Desde luego, lo inaceptable es que este fenómeno social forme parte de la costumbre, que se nos conozca ante los demás como frívolos y descuidados, además de peligrosos e irresponsables, porque es injusto. ¿Acaso debemos aceptar sin más que nadie con responsabilidad está dispuesto a cumplir con sus obligaciones y, como de paso, hacer cumplir las normas en vigor que no permiten esta clase de excesos? La cara de tonto que te queda cuando te observas cómo unos cuantos dilapidan la salud del resto porque sí, porque les da la real de la gana y punto, es para que la enmarquen, vamos. Naturalmente que las personas tenemos derechos adquiridos y que nos amparan las leyes, pero es necesario sentir de cerca el aliento de quienes están obligados, por la responsabilidad que conlleva su profesión y cargo, a evitar enfrentamientos desagradables y peligrosos con quienes, en algunos casos pasados de alcohol, no dudan en vituperarte sin piedad porque se te ha ocurrido recordarles que el uso de la mascarilla es obligatorio. Está el descuido policial sobre este tipo de alteraciones flagrantes del orden público que nos lleva a pensar si no será que existe un mandato oficial que así lo exija. De otra forma, no se entiende que sobre las concentraciones de personas que podemos ver en cualquier punto de la ciudad no encontremos un control policial que les obligue a contener excesos y les recuerde que de no atenerse a las normas vigentes, o sea, a la distancia entre personas y el uso de la mascarilla, sobre todo, serán propuestos para la sanción que merece su menosprecio. Y no porque sí, sin más, sino porque la situación de la pandemia entre nosotros es alarmante y ha hecho que se enciendan todos los testigos que la controlan. Solo tendrían que poner algo de atención a lo que ocurre a su alrededor para responder en consecuencia y si se ha cerrado la capital y otras ciudades de la provincia, es evidente que no por capricho de nadie y sí porque los contagiados y los hospitalizados, además del número de fallecimientos, han alcanzado cifras desorbitadas. Por lo tanto, es responsabilidad colectiva aceptar las condiciones impuestas y respetarlas, al menos en público, ya que el ejemplo es la mejor manera que se conoce para educar y también porque nos puede caer una sanción económica respetable, que también hay que tenerlo en cuenta para evitar disgustos familiares. Aceptamos que el agobio sea cada vez más insoportable, que la situación se está enquistando y que hace difícil de sobrellevarla, pero si no rebajamos los contagios, seguiremos así por muchos años. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.
Gracias. Ahora es tiempo de noticias en Radio Andújar. Bienvenidos y bienvenidas, señores y señores. Gracias por estar ahí. Es el tiempo, efectivamente, de la información que primeramente les presentamos en titulares. Los datos de evolución de la pandemia empeoran en la provincia, dejando la tasa de contagio en 873 casos por cada 100.000. Cifra por encima del pico más alto de la segunda ola, que estuvo el 4 de noviembre en 862. Andújar ha sumado en 3 días 25 positivos y sube su tasa de contagio hasta 478,4 al día de ayer. El viernes la dejábamos en 440. La Junta de Andalucía anuncia un nuevo plan para Andalucía ante las peores cifras de la pandemia. Nuestra comunidad ha vuelto a rebasar los 7.000 casos diarios y roza el máximo de ingresos UCI en toda la pandemia. Mañana entra en vigor el cierre perimetral para más municipios en la provincia y en toda Andalucía. De los pueblos a los que hacemos seguimiento a diario, mañana se suman al cierre Torredonjimeno y Martos. Entrevistamos hoy a Alberto Puig como portavoz de la nueva plataforma creada en la provincia de Jaén de afectados por COVID-19 en las residencias. La plataforma se alarma del elevado número de fallecimientos en residencias provinciales, empezando en Andújar por Orpea. La lista de quienes se saltan el protocolo de priorización para ponerse la vacuna sigue creciendo y ya nos toca. Esta vez en el Hospital Alto Guadalquivir, donde se denuncia que el director médico, que ocupa cargo de administración y que no está en primera línea, se haya puesto la vacuna. Desde el sindicato médico del hospital se sospecha que pudiera haber más casos por el ocultismo de la empresa en dar información. Vamos a comenzar, como siempre, con los datos de evolución de la pandemia, y ocurre que a la hora que hacemos nuestro informativo, muchas veces, justamente cuando estamos en el tiempo de noticias, cuando se nos actualiza el día de hoy. En cualquier caso, como se trata de ponernos al día y de estar informados lo más próximamente posible al día en que vivimos, qué bueno es que les contemos qué ha ocurrido con el fin de semana y el día de ayer, que son los datos que nos cerraba la Junta de Andalucía en el transcurso de la jornada del lunes y que nos puede hacer una idea de cómo están las cosas en nuestra provincia. Y desde luego les podemos ya decir que no están nada bien, porque al día de ayer, y teniendo en cuenta que sumábamos lunes y el fin de semana, o sea, sábado, domingo y lunes, la provincia sumó 1.281 nuevos positivos, 418 personas curadas y 15 fallecimientos. La tasa de contagio sigue subiendo hasta situarse en 873 casos con 6, 873,6 casos por cada 100.000. Veníamos el viernes de 793,6, 873,6. Fíjense que en la segunda oleada el pico más alto que dio la provincia fue el 4 de noviembre, 862 casos, y a partir de ahí empezó la curva de descenso. Empezamos a bajar. 4 de noviembre 862, 25 de noviembre 873,6. Y hay que decir que hemos añadido hoy 257 positivos más. Mañana desglosaremos los datos al día de hoy. Si tenemos en cuenta cómo se hace esa distribución por municipios a los que hacemos un seguimiento, Andújar ha sumado en esos 3 días 25 nuevos positivos y 9 personas curadas. La tasa de contagio está en 478,4, eso era el lunes. Habíamos subido con respecto al viernes, que la dejábamos en 440,3. Al día de ayer 478, pero hay que indicar que al día de hoy martes, hemos sumado 10 positivos más. A los 25 de esos 3 días hemos añadido hoy 10 positivos más. Pero claro, la tasa de contagio ha bajado un poquito al corresponderse a un solo día, y quizá la de ayer lo que nos sumaba era todo el fin de semana. Son los datos que nos facilita la Junta. Ahí nosotros no hacemos nada. ¿Con esto qué queremos decir? Que si al lunes la tasa de contagio estaba en 478,4, hoy ha bajado a 470. Ojalá que sigamos escapándonos. Sepan que de la segunda oleada, la tasa más alta, el pico más alto, lo dio Andújar el día 3 de noviembre. Quedábamos 856 casos por cada 100.000. Estamos, pues muy por debajo de aquella cifra, afortunadamente, y ojalá que nos quedemos ahí, que siga bajando la curva. Ojalá. Mañana veremos cómo se actualizan las cifras. Pero seguimos. Lopera ha añadido en esos 3 días, decimos fin de semana y lunes, 4 positivos más.
9 Porcuna, 43 Torredonjimeno, 6 Cazalilla, 32 Mengíbar, 65 Torre del Campo, 3 Arjona, 1 Arjonilla, 7 Marmolejo, 1 Villanueva de la Reina, 103 Linares, 251 Jaén, 29 Martos. Ya les digo que son cifras que suman concretamente 3 días. También hay que añadir 2 fallecimientos en Torre del Campo, 1 en Linares, 3 en Jaén. Pero también hay cifras ya actualizadas que mañana le daremos más detalles de positivos que hoy ha reportado la Junta de Andalucía. En este martes, ya les decía antes, 10 Andújar, 1 Maslopera, 1 Porcuna, 6 Torredonjimeno, 5 Cazalilla, 1 Fuerte del Rey, 6 Mengíbar y 18 Torre del Campo. Luego ya tendremos la ocasión de darles más detalles pormenorizados. 2 casos Marmolejo, 13 Linares, 51 Jaén, 7 Martos, y ahí están las tasas de contagio todavía bailando. La Junta ha anunciado un nuevo plan en Andalucía ante las peores cifras de la pandemia. Hemos incluso rebasado los 7.000 casos diarios en Andalucía, que roza ya el máximo de ingresos UCI en toda la provincia y que lógicamente mantiene el nivel de alerta, mientras justamente el Comité de Expertos de Alertas de Alto Impacto baraja con los responsables políticos el buscar nuevas medidas para frenar la pandemia. Todo eso en una jornada en la que ya nos adelanta el mismo comité que son más los municipios que se suman en la provincia al cierre perimetral por haber superado la tasa de 500 casos por cada 100.000. Aldea Quemada, Arquillos, Jimena, Mancharreal, Martos, Peal de Becerro y Torredonjimeno. Y en alerta 4, grupo 2, es decir, que se cierran perimetralmente, pero además se cierra lo no esencial, Villanueva del Arzobispo, Torre Perogil, Santo Tomé, Huelma, Jamilena y Valdepeñas de Jaén. Todos estos se unen a los que ya estaban cerrados perimetralmente. Estos nuevos municipios a los que se les añade estas restricciones será mañana miércoles cuando se haga efectivo y entren en vigor. Ya son 64 los municipios afectados en la provincia de los 97 que forman la provincia de Jaén. Les invitamos también a que echen un vistazo a nuestro Facebook para que sepan cómo queda este mapa de alertas en la provincia con respecto a los municipios que se cierran, pero también le pueden echar un vistazo a cómo está esta misma actuación a nivel andaluz. Asunto que ya habíamos adelantado y tenemos pendiente de analizar y de ampliar con Alberto Puig, biólogo, un entendido y un seguidor en la materia que tiene que ver con el seguimiento que estamos haciendo de la pandemia y que hoy nuevamente está con nosotros para otro tema. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paqui y amigo de Radio Andújar. ¿Qué tal? Pues estamos resistiendo, creo que como tú, ¿no? Resistiendo, hay todo lo que se puede. Bueno, manejando la incertidumbre y elevando la percepción del riesgo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Para no bajar la guardia, ¿no? Para no bajar la guardia, así es. Bueno, coméntame qué hay en torno a una plataforma en la que, bueno, nosotros sabemos que tú eres una persona muy sensibilizada con el tema de las residencias, lo has vivido en tus carnes y nos tenías que dar información acerca de una plataforma de afectados que tiene que ver con las residencias. Cuéntame, sitúame. Pues sí, Paqui, yo agradezco que bueno, porque nos deis la ocasión, bueno, casi de presentarnos porque llevamos muy poco tiempo. Tú ya sabes que, bueno, que yo como profesional, como biólogo, sigo muy de cerca la actualidad del COVID. Incluso pues he tenido la ocasión de pronunciarme en medio sobre cómo se está haciendo la gestión y qué habría que hacer para mejorar la gestión, ¿no? Y a nadie escapa que una de las cuestiones que yo he defendido desde el principio es el tema de, bueno, pues ya sabes, de la ventilación, los sitios cerrados y los sitios donde hay personas vulnerables, ¿no? Y ya hace meses, ¿no?, que las residencias y los hospitales son lugares donde la información estadística apunta que eran sitios, pues bueno, donde había que trazar o establecer una serie de medidas preventivas muy, muy, muy rigurosas y muy serias, ¿no? Bueno, lamentablemente, personalmente yo he tenido la desgracia de perder a mi madre por COVID en una residencia aquí en Andújar, en Europea, y bueno, pues llegando ese momento se suma a la desgracia que vimos de forma genérica por la particular, ¿no? Y bueno, cuando uno empieza a preguntarse qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, qué puede haber destacable
no solamente al COVID, sino también pues, a la gestión que se puede hacer por una residencia o por, digamos, por la propia administración, bueno, pues uno empieza a ver errores, ¿no? Errores que se están apuntando desde hace meses y que desgraciadamente no se han corregido, ¿no? A esto se añade encima, pues que tú viéndote afectado por un familiar que fallece por COVID en una residencia, tratas de buscar qué hay ya, ¿no? Es decir, qué asociaciones, qué plataformas, qué grupos ciudadanos se han organizado respecto de este asunto, es decir, que han perdido o se han visto afectados por residencias con problemas de COVID. Y, oye, Paqui, curiosamente hay muy poco, ¿no? O sea, a nivel nacional y a nivel andaluz, ¿no? Hay escasos movimientos de ciudadanos, de familiares, de agrupaciones, de asociaciones que decidan, oye, vamos a preguntarnos qué es lo que pasa aquí, porque no estamos en la primera oleada, sino que estamos en la segunda oleada, ya camino de la tercera, o inmerso en la tercera, y en esta segunda oleada el problema con la residencia ha sido muy grave, y si queréis ahora entramos en detalle de los datos, qué es lo que ha ocurrido con la residencia en Andalucía, y sobre todo qué es lo que ha ocurrido con la residencia en Jaén. Que es a donde tú quieres llegar. A ver, pues cuéntame qué es esta situación tan grave que hay en torno a las residencias, qué es lo que os lleva a uniros en plataforma. Pues mira, lo primero es que en la primera oleada hay un criterio general, tanto de, bueno, incluso a nivel jurídico, ¿no? y a nivel también de la propia fiscalía, ¿no? Que en la primera oleada, de alguna manera, por su imprevisibilidad, ¿no? Y por su, digamos, oleada, digamos, inmediata, ¿no? Que no dio tiempo, digamos, a que la administración se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo. Parece que hay un grado de disculpa, ¿no? Con lo que ocurrió en la primera oleada. Pero ese grado de disculpa era un grado de disculpa condicionado, ¿no? ¿Qué pasa? Llegamos a la segunda oleada, que la podemos cifrar pues, a finales de septiembre o octubre, hasta el puente, digamos, de la Inmaculada, ¿no? Nos hemos dado cuenta por los datos que es que Jaén ha tenido un especial impacto, ¿no? Y el dato es muy importante. Mira, desde marzo hasta septiembre habían fallecido en la provincia de Jaén 60 personas en una residencia, ¿no? Pero es que desde octubre, noviembre y poquito de diciembre, el triple. Es decir, de 60 hemos pasado a 180 personas, ¿no? Cuando tú comparas esos datos con el resto de Andalucía, por eso aquí en Andalucía, un tercio, el 33% de los fallecidos en esta segunda oleada son personas de residencia. Y en Andalucía es solamente, digo solamente entre comillas, un 25%. Es decir, Jaén destaca, junto con Granada, destaca respecto al resto de la provincia andaluza en fallecidos en residencia, ¿no? Pues claro, eso debe de llamar la atención no solamente de los familiares, sino debe llamar la atención también de las administraciones, de la administración sanitaria, que es quien de alguna manera está supervisando los protocolos de prevención del COVID y también de la administración de bienestar social. Como digo, este grupo de familiares dispuestos a preguntarnos qué es lo que ha ocurrido en Andújar, en la residencia europea, porque no olvidemos que Europea ha sido la única residencia de la comarca que ha sido terriblemente impactada por el COVID, y lo digo como un drama humanitario. Creo que ha sido el drama humanitario más importante de la ciudad de Andújar de los últimos 25 años, y hay que decirlo. Es decir, no podemos achacar que el COVID es una plaga divina o un meteorito que ha llegado y ¿qué le vamos a hacer? Nos quedamos con como los dinosaurios mirando el meteorito donde está ya. No, el COVID tiene una incertidumbre, pero también tiene una capacidad de gestión que no se ha ejecutado bien. Y nosotros defendemos como familiares que haya 14 fallecidos. La residencia defiende que 12. Nosotros entendemos que son 14 fallecidos más 6 o 7 fallecidos más 20 fallecidos en ese mes y pico de la residencia de forma directa o indirecta por el COVID. Es un drama humanitario y nos sorprende que haya un silencio, ¿no? Que haya una omertad al respecto. Es decir, en Andújar había un gravísimo problema con Europea y creo que es bueno hacernos preguntas. Pero ya no por los familiares que se han perdido, sino porque está una tercera oleada y porque puede ocurrir algo similar dentro de unos meses con otro virus o con otras circunstancias. Pero no nos circunscribimos a Andújar, como tú bien sabes, Paqui, sino que estamos a nivel provincial, porque lo que ha ocurrido en Caridad Consolación, en Jaén, es dramático, lo que ha ocurrido en Linares es dramático, lo que ha ocurrido en otras residencias es preocupante. Y en esta segunda oleada, en estos 2 meses de apenas de octubre y de noviembre, que como digo, ha triplicado el número de fallecidos en la residencia. Eso es terrible y creo que es que la sociedad debe preguntarse y no verlo de forma lejana. Bueno, claro, como Alberto se te ha muerto la madre o Fulano se te ha muerto la madre o el padre, está ahí involucrado. No, es que esto al final nos afecta a todos, porque la residencia de alguna manera es una apuesta que ha hecho la sociedad estatal y la sociedad andaluza por ese cuarto pilar de la dependencia, y lamentablemente o afortunadamente muchos de nosotros iremos al final a acabar en una residencia. Es el momento de preguntar qué ha ocurrido con la COVID, pero al mismo tiempo es el momento de preguntarnos, ¿está el modelo de la residencia es adecuado para mantener en condiciones de calidad de asistencia médica a los ciudadanos de Andalucía, de Andújar y de España? Creemos como responsables de la plataforma de afectados COVID
de Jaén, de la residencia de Jaén, que no, que el modelo de la residencia ha de modificarse, pero antes de eso hemos de investigar qué ha ocurrido en Andújar, en Orpea, qué está ocurriendo en Jaén y qué está ocurriendo en Andalucía. ¿Cuál sería el modelo de residencia? Ahora que la Junta de Andalucía habla de las residencias medicalizadas y que en esta tercera ola está reseñando en que por ahí debe ir residencias medicalizadas que puedan hacer frente a este tipo de cosas que nos están pasando. Mira, Paqui, lo de la medicalización, por grotesco y por triste, es algo que me produce profunda tristeza, ¿no? A nosotros nos dijeron que Orpea estaba medicalizada el 2 de noviembre. Bueno, lo dijo la Junta de Andalucía, bombo y platillo. No solamente Orpea, sino 13 residencias en el mes de noviembre, y vuelve a existir. Es decir, Jaén ha sido, junto con Granada, la provincia más impactada en la residencia, ¿vale? 13 residencias medicalizadas. Digamos, el máximo número que tuvo en noviembre lo tuvo Jaén, medicalizada. Y cuando uno escucha la palabra medicalización, parece ser que la resonancia de esa palabra genera tranquilidad y nada más lejos de la realidad. La medicalización fue cutre, pacata, tacaña, ridícula. Es decir, si hubiese funcionado la medicalización, igual no estábamos hablando pues, de 80 contagiados como en Orpea y entre 14 y 20 fallecidos como estamos defendiendo la plataforma, ¿no? Es decir, la medicalización se basó en apoyar puntualmente con un enfermero y en decirle a la residencia, oye, que si tenéis problemas, que aquí está el 061, ¿no? Es decir, no tiene sentido ninguno, ¿no? No hubo un protocolo que nosotros estamos demandando. Si se medicaliza, lo que tiene que hacer entonces la residencia es aceptar unos protocolos de diagnóstico, Paqui, algo tan normal como que si hay 20 o 15 o 10 o 5 afectados COVID en una residencia, ya sea de Andújar o de toda la provincia, que haya unos protocolos de diagnóstico, que es un protocolo de diagnóstico, que se le haga placas de rayos X, pero se le haga placas de rayos X día sí y día no, día sí y día no, y eso no ha ocurrido en las residencias de Orpea, ¿no? O que haya administración de medicación vía parenteral intravenosa, que no ha ocurrido en la residencia de Orpea, que haya detección precoz estricta de los trabajadores, que tampoco lo había en Orpea, pero digo Orpea porque era de Andújar, pero que podemos hablar de la otra residencia donde había fallecido en Jaén, que repito, que de 60 fallecidos en septiembre pasamos a 180 en diciembre. Se ha triplicado la cifra de fallecidos por residencia en la provincia de Jaén. Eso para mí es de juzgado, para nosotros la residencia es de juzgado de guardia. Y este silencio no lo soportamos más. Hay que investigar qué ha ocurrido. Hay que investigar y hay que exigir una medicalización seria, con recursos, rigurosa. No estamos en la primera oleada que nos pilló de sorpresa. Ya hemos superado la segunda, ya hemos tenido que aprender las lecciones, tenemos que aplicar medidas y vamos cambiando a una tercera. Porque la vacuna está funcionando, pero la universalización de la vacuna no va a tener su efectividad total hasta pasado unos meses, ¿no? Entonces, en esta tercera oleada vamos a seguir sufriendo en residencias de Jaén y de Andalucía problemas con el COVID. La medicalización tiene que ser seria, rigurosa, protocolizada, con recursos acordada. Y acabo con esto. El tema del ratio, fundamental. Hay que exigir a las residencias, que digo, que el 60% de las residencias de España son residencias en manos de fondos de inversión, es decir, en manos de grandísimos capitales, de mercantilismo puro y duro. Hay que exigir a las residencias que aumenten su ratio de trabajadores. No puede ser que el ratio de trabajadores ahora esté en 0,39 por cada usuario, que es ridículo. Eso apenas si llega a mantener una residencia a una velocidad de inclusión normalizada. Estamos exigiendo como plataforma que se doble en momentos de crisis, porque si no lo que hacemos, y esto es terrible y es muy doloroso, es que explotamos a los trabajadores, reventamos a los trabajadores que encima están mal pagados, ¿vale? Y que encima además, en este momento resulta que ellos son los primeros afectados, es decir, se han reventado en Orpea, los trabajadores se han reventado trabajando, han dado los quirios, han echado los quirios, permitir la expresión coloquial. Sin embargo, los responsables de las residencias de Orpea no se han portado bien desde el punto de vista logístico y organizativo, y los responsables sanitarios, los responsables de servicios sociales de Junta de Andalucía no se han portado tampoco bien, porque tenía que haber cuidado a esos trabajadores. Si hubiesen cuidado a esos trabajadores, seguramente esos trabajadores se hubiesen sentido respaldados, y evidentemente hubiésemos cuidado entre todos a los residentes, que al final son los que han sufrido este cataclismo, esta catástrofe, y digamos dramática, e insisto, que hayan muerto cerca de 20 personas en Andújar en apenas un mes. Eso exige una reflexión ciudadana, es una catástrofe humanitaria. Y los trabajadores no pueden pagar eso, como lo han pagado nuestros familiares. Los trabajadores deben estar, digamos, valorados, pagados, con turnos cómodos, con capacidad de poder responder a su vida familiar y a su vida laboral. Y eso no está ocurriendo, Paqui. Y no es culpa solamente de Orpea, sino del sistema. Eso es lo que queremos esta plataforma denunciar. Lo que ha ocurrido en Orpea, por culpa de Orpea, por culpa de la Junta de Andalucía, y lo que está ocurriendo a nivel general en la residencia, por culpa del Estado, de la Junta de Andalucía y del sistema, digamos, de residencia que tenemos, que está
sumamente mercantilizado y muy privatizado. Bueno, y nos preguntamos, ¿por qué no conocemos, no sabemos si lo hay, decimos no conocemos denuncias de familiares de residencias como Orpea o de otras residencias de Andújar o de la provincia? Bueno, en Andújar ya están viendo denuncias, es decir, quien te habla como responsable o como uno de los responsables o como portador de la plataforma de afectados COVID y residencias de Jaén, ya nos estamos movilizando, ya somos varias las familias y de hecho, bueno, vamos a presentar una demanda ante el fiscal, que ya está ultimada, para que investigue lo que ha ocurrido en Orpea. Lo digo así de claro porque es que lo que hay que hacer, ¿no? Ya está otro grupo de familiares en la residencia de Caridad de Consolación en Jaén, movilizándose dentro de nuestra plataforma, que es una plataforma provincial. Aprovecho la ocasión que me das aquí para si alguien tiene familiares o conoce gente de Jaén, de Fuenterrey, de Linares, de La Hiedra, de Cazorla, de las cerca de 30 residencias, ¿vale? 30 residencias de la provincia de Jaén que han tenido problemas con fallecimientos, simple y llanamente que se pongan en contacto con nosotros, con la plataforma Afectados COVID Residencia de Jaén, ¿vale? Estamos en Facebook. Nos estamos movilizando. Sí es cierto, Paqui, que nosotros pensamos que había una movilización mucho más estructurada a nivel provincial, a nivel andaluz y a nivel nacional. Hay, pero muy poco, ¿no? Hay, pero muy poco. También habrá que preguntarse qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué les pasa a los familiares para que los familiares de alguna manera renuncien, ¿no?, a ejercer acciones legales o a dirigirse a la administración y decirle, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Porque da la impresión de que esto es culpa del COVID, ¿no? Como si la gestión que están haciendo las administraciones fuera brillante, súper correcta, y que esto es culpa de un meteorito o de una plaga bíblica. No, vamos a ser adultos a la sociedad, el COVID está ahí y el COVID se gestiona con recursos privados y públicos. Y la gestión pública que se está haciendo del COVID en España, en Andalucía y en Jaén es muy, muy, muy mejorable. Y lo dice un biólogo con experiencia en gestión y que conoce, creo que bastante bien, cómo va el COVID, ¿no? Lo digo, y ya lo he dicho más de una vez, para que tú ya me conoces. Imagínense ustedes si este virus, en vez de afectar mayoritariamente, como hace a personas de más de 65 o 70 años, afectase a niños. No quiero ni pensar cómo estaría el mundo. Es decir, el COVID mismo nos está dando cierta ventaja de gestión. Es un virus que no está afectando a personas jóvenes ni a niños, lo cual, imagínense ustedes si afectase a niños. O sea, estaríamos locos, se hubiese colapsado el país, ¿no? Bueno, vamos a gestionar el virus de tal manera que sepamos aprovechar las poquitas ventajas que nos da el virus, ¿no? Con esto no me quiero meter en otro campo que sería para otra entrevista. Simplemente, el problema está en la residencia. Llevo denunciando meses que los hospitales de la residencia tienen problemas de gestión con el virus, han pasado los meses y esos problemas de gestión con el virus no se están solucionando. No se están solucionando hasta cierto punto. Es cierto que se ha avanzado en parte, ¿no? Se está avanzando, no seamos injustos al 100%. Se ha avanzado en parte. La propia residencia europea tuvo 3 fases. Una de explosión del virus, otra de explosión o de descontrol clínico y asistencial, y después se estabilizó, afortunadamente, de 80 afectados usuarios, solamente, entre comillas, fallecieron entre 14 y 20, que defendemos como la plataforma esa cifra, y bueno, muchos se recuperaron y muchos fueron asintomáticos. Bueno, en esa tercera fase, bueno, pues hay que agradecer que funcionara, que tarde en funcionar un poco la maquinaria, ¿no? Pero las primeras 3 semanas fueron un completo desastre, ¿no? Bueno, que lo que queremos es que la estabilización no llegue a la 4ª semana, sino que desde el minuto cero las residencias sepan aplicar planes de contingencia que evite o que corrija o suavice el impacto. Un virus puede entrar a una residencia, lo que no puede entrar a una residencia es arramblar con ella. Es decir, ese matiz es importante, Paqui y escuchante de Radio Andújar. ¿Sí? Un virus puede entrar en una casa, puede entrar en un hospital, puede entrar en una residencia, porque no estamos libres de ello. Lo que no puede es hacer daño de manera como lo hizo aquí en Andújar, que insisto, esas muertes de Andújar necesitan su explicación, porque fueron muertes que para nosotros forman un antes y después de la historia humanitaria de la ciudad de Andújar. Yo creo que ha quedado perfectamente claro el que os ha llevado a constituiros en plataforma, si te parece, y porque vamos a tener la oportunidad desde otros foros a los que tú perteneces aquí en la radio de entrar en más detalle con todo esto. Sí que me gustaría terminar recordando cómo las personas que estén interesadas en contactar con vosotros pueden hacerlo. Pues mire, quien tenga un familiar o un amigo, un conocido que esté en una residencia, pero incluso aunque no haya fallecido, simplemente que esté en una residencia, tenga dudas, ¿no? Tenga dudas de cómo lo están atendiendo, cómo lo pueden atender, qué se puede exigir, qué no se puede exigir, en fin, o simplemente, o que, bueno, desgraciadamente conozca un familiar que haya fallecido en una residencia de la provincia de Jaén, no nos circunscribimos solamente a Andújar, sino a la provincia de Jaén. Bueno, se puede poner en contacto a través del siguiente correo, ¿vale? Electrónico, que es afectados COVID residencia de Jaén @gmail.com,
o en la plataforma de afectados COVID Residencia de Jaén en Facebook, ¿vale? Ahí están los correos electrónicos, a través del correo electrónico se pone en contacto con nosotros y antes de 24 horas, pues contactamos con las personas que quieran saber algo más de lo que está ocurriendo en la residencia o quieran estar más tranquilos y nosotros les vamos a dar toda la información, ¿vale? Y terminamos ofreciéndoles un adelanto de la entrevista que mañana escucharán en este mismo informativo de manera íntegra, aunque si les apetece ya pueden seguirla a través de nuestro Facebook, que tiene que ver con la lista de vacunados enchufados que crece y que ahora ya nos toca de cerca. Hace semanas que no para de crecer esa lista de personas a quienes no le corresponde aún ponerse la vacuna y que, abusando de su estatus, pues se han saltado todo protocolo para adelantarse e inmunizarse, poniéndose la vacuna y lógicamente quitándosela pues a una persona que pertenecen a esos grupos prioritarios para quienes se ha hecho estos primeros repartos. Bueno, y entre los vacunados y enchufados tenemos a responsables municipales, tenemos a miembros de diferentes consejerías, militares y hasta obispos. La denuncia que ahora se ha filtrado a los medios de comunicación tiene que ver con el director médico del Hospital Alto Guadalquivir, que desde marzo del año pasado ejerce labores de dirección administrativa en despacho, que denuncia no está en primera línea con la enfermedad y lógicamente tendría que haber esperado otro momento y que otros compañeros que sí están en primera línea estuvieran entre los vacunados. Quienes corroboran que esto no debe ser así es Raúl Illanes, representante del sindicato médico en el comité de empresa del Hospital Alto Guadalquivir, a quien también le hemos dicho, según sabemos, el protocolo sí permite a esta persona que se vacunara. Nos habla del protocolo. El protocolo específicamente está disponible para su lectura por cualquier persona. Detalle que tienen que ser personas que estén en primera línea COVID. Primera línea COVID significa trato directo y estrecho con los pacientes COVID, y en función de la prolongación en el tiempo que se haga con ellos, pues digamos que se prioriza o no dentro de esos profesionales. El personal asistencial en sí mismo es el personal que atiende al paciente pues en la consulta y cuando está ingresado pues en las habitaciones donde realizan la estancia hospitalaria. El personal directivo en ningún caso está en contacto directo con el paciente COVID y mantiene una relación estrecha y se mantiene de forma prolongada en el tiempo junto a ellos. Si se lee el protocolo, pues claramente se ve que no se especifica que las direcciones asistenciales de los hospitales estén incluidos dentro de ese grupo prioritario en el que se contempla a los sanitarios de primera línea. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, aquí se agrava la situación un poco más porque desde el Comité de Seguridad y Salud de la empresa se debatió y se solicitó documentación y detalles de esa primera jornada, porque quedó patente en dicho comité que en este caso el médico preventivista no había intervenido en nada en lo que era la organización de esa jornada y había sido un uso pues a criterio particular de la dirección. En concreto la empresa, en ese Comité de Seguridad y Salud, del que todavía estamos pendientes del acta, porque lo han demorado desde el día 13, pues no quiso especificar dirección en concreto, y entendemos nosotros que por cómo se visualiza gráficamente en los vídeos que hay en las redes públicas, pues estarían por las dos direcciones que eran presentes allí, la dirección médica o la dirección de enfermería. Ellos en ese día, existiendo ya el protocolo del día 23 de diciembre, pues decidieron saltárselo a la torera y vacunar pues a quien ellos decidieron, incluyéndose en este caso pues como ha saltado en la prensa el director médico, que como ya he explicado pues no es primera línea de COVID. Dices, Raúl, ellos decidieron. ¿Ha habido algún caso más de persona que se haya puesto la vacuna en el Hospital Alto Guadalquivir, más allá del director al que nos estamos refiriendo, y que tampoco le correspondiese? Bueno, en este caso el Comité de Seguridad y Salud pidió los datos de esa jornada para que se especificase por parte de la Dirección de Recursos Humanos, del presidente del comité, y hasta la actualidad pues esos datos no han sido entregados. Una relación en este caso no se piden personas, sino las áreas en las que se vacunó es muy concreta y concisa,
bastante circunscrita en número y muy identificable, pues que no se entreguen esos datos claramente, pues, una maniobra de ocultación. Una vez más, pues la transparencia brilla por su ausencia. Si se solicita por unos profesionales, en este caso los delegados de prevención, una información para saber si el uso de la vacuna ha sido adecuado y para intentar detectar si ha habido más personas vacunadas inadecuadamente, y la empresa lo dilata en el tiempo y no da esos datos, pues desgraciadamente nos hace presuponer, hasta que se demuestre lo contrario, que dentro de las vacunaciones no ha sido solo este caso, sino que hay algunos más que quieren ocultar. Mañana, en este mismo tiempo de noticias, les ofreceremos íntegramente esta entrevista en la que hemos hablado de esto, pero también de cómo está la realidad de la pandemia en el Hospital Alto Guadalquivir. No hay mucha presión hospitalaria, nos ha dicho el doctor Illanes, con lo cual algo de tranquilidad nos entra y desde luego, a raíz de los datos que les ofrecemos cada día, nuestra ciudad no está entre las peores de la provincia de Jaén, pero eso en absoluto significa que bajemos la guardia, porque todavía estamos en curva de ascenso y nos podemos llevar la sorpresa en cualquier momento. Así terminamos, como siempre, agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Hasta mañana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.